Muy bien, buenos días, la hora es la hora, así que vamos a comenzar. Eh, para desearle a ustedes un feliz año, que este comienzo de año sea pues exitoso para sus planes y para todas las actividades que cumplan ustedes a través de su desarrollo personal, profesional. Bien, vamos a comenzar esta capacitación sobre planes de emergencia. Vamos a ser muy sucintos para poder hablar acerca de este proceso tan interesante que se tiene que desarrollar en todas las organizaciones, sobre todo tomando en cuenta de que hay pues parámetros que tenemos que cumplir y que es obligatorio, la obligatoriedad, lo que nos dice la ley 29783, cuando nos habla de que todas las empresas o todas las organizaciones deben contar con un plan de emergencia y deben contar con sus brigadas, que son lo más relevante que podemos nosotros notar dentro de lo que es la gestión específicamente de la seguridad y la salud del trabajo. Bien, planes de emergencia. Analicemos el contexto y veamos de qué modo, de qué manera se aplica dentro de nuestra cultura organizacional. Nuestro plan de emergencia, si es cierto, tiene pues una connotación que es apropiada para poder establecer cuáles son los parámetros y cuáles son los fundamentos específicamente orientados a cubrir una necesidad especial que se tiene dentro de las organizaciones o dentro de todo el sistema. Llámese que nosotros al tener un plan de emergencia lo que vamos a hacer es adelantarnos y hacer prevención para acontecimientos, situaciones o hechos que se van a desencadenar o que se pueden desencadenar, perdón, dentro de nuestro entorno. Dentro de lo que es el marco legal tenemos la descripción de la norma, como le decía la ley 28.551, donde te habla sobre la elaboración de planes de contingencia, las NTPs, que nos habla sobre las señales de seguridad, los colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales, y lo que es la NTP 350, sobre los extintores, selección, distribución, etc., ¿no? Nos habla sobre las pruebas hidrostáticas y demás elementos. Pero comencemos viendo qué es un plan de emergencia. Muchas veces, pero ¿para qué voy a desarrollar un plan de emergencia? ¿Qué es lo que me va a servir? ¿Por qué tengo que hacer un plan de emergencia? Muchas empresas dicen, no, que esto no, bueno, es solamente cuestión de desarrollarlo y punto para presentarlo. Y no es así. Porque a la hora de la hora, cuando nosotros tenemos una situación de riesgo, una situación que podría desencadenar una de repente una acción que pueda darse en contra de las personas que están trabajando, están haciendo labor, es ahí donde nosotros, ¿y ahora qué cómo reacciono? Entonces, un plan de emergencia me permite a mí desarrollar ese conjunto de procedimientos que yo tengo que tener en cuenta para prepararme, coordinar, eh, desarrollar mi alerta, y ver qué respuesta inmediata voy a tener frente a ese tipo de situación o acontecimiento, ¿no? Entonces, esto puede ser pues por un acontecimiento, un fenómeno natural, o puede ser también inducido por las personas, por los hombres, ¿no? Entonces, se puede manifestar ¿dónde? En una instalación, una edificación, y en cualquier tipo de lugar, en cualquier tipo de recinto en el cual estemos nosotros eh, involucrados. Ahora, todo, cuando hablamos de este plan de emergencia, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que este plan de emergencia nos va a facilitar, ¿no? Nos va a facilitar el hecho de evitar de que puedan ocurrir daños, pero más que daños, lesiones a las personas o puedan, pues, tener situaciones que afecten la vida, la salud y la integridad de quienes están dentro de este entorno y también minimizar los daños que podrían existir del patrimonio, lo cual nosotros contamos como organización. Entonces, ese plan de emergencia, como les vuelvo a repetir, tiene que ver mucho con desarrollar acciones preventivas y que deben estar enmarcadas dentro de lo que es la preparación, la coordinación, ver las señales de alerta y la movilización, cómo vamos a reaccionar frente a situaciones que podrían darse, frente a situaciones que podrían ocurrir y cuáles y que están y que pueden ser, como le decía, por un fenómeno natural o desarrolladas por el mismo hombre, ¿no?
Hasta ahí un poco la explicación de por qué un plan de emergencia y por qué es tan necesario establecer un plan de emergencia dentro de una organización, como les decía. Porque no solamente porque lo dicta la norma, sino también porque nosotros tenemos que estar preparados frente a ellos. Si yo les pregunto a ustedes y les digo, tenemos la mochila, estamos preparados con la mochila para emergencia, para sismo, puedo apostar de que un 90% me va a decir que no tienen la mochila. Entonces, estamos esperando de que se origine el hecho, de que se origine esta situación, la cual puede tener como consecuencia pues, situaciones nefastas. Y es ahí donde nosotros tenemos que actuar. Entonces, muchas veces somos muy reactivos, ¿no? Pero no somos proactivos, en el sentido de que tenemos que nosotros que establecer parámetros para poder minimizar situaciones de riesgo y de esta manera evitar que ocurran, como nos estoy explicando, acciones que podrían perjudicar la vida, la salud y la integridad de las personas y también dañar el patrimonio en el cual nosotros estamos desarrollando la tarea o el trabajo. Ahora, otro concepto elemental que tenemos que conocer es cosa es un simulacro. ¿Es necesario el simulacro? Es necesario tener simulacros donde podamos observar los tipos de actividades o de situaciones de riesgo que podrían ocurrir. Sí. Entonces, el simulacro, ¿qué me permite? ¿No? Me permite observar, o me permite simular situaciones en las cuales podría ocurrir el hecho, o de ocurrencia del hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto va a permitir saber cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a actuar ante esa situación. Entonces, ese simulacro que se debe dar, al menos pienso yo, mínimo 2 veces por año, por cada actividad o por cada situación, debe estar pues considerado dentro de nuestro plan de emergencia y debe estar considerado dentro de nuestro plan de desarrollo de contingencia, cuando hablamos nosotros también de lo que es los planes de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Otro concepto que tenemos que tener muy en claro es el concepto de evacuación. ¿Qué cosa es la evacuación? También estamos hablando de un conjunto de procedimientos, un conjunto de acciones o de formas de cómo vamos a actuar para establecer una distancia entre la fuente del riesgo y las personas amenazadas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es establecer una ruta en la cual no afecte a la persona ni pueda sentirse o no pueda estar pues comprometida directamente con el hecho o con la situación que podría estar ocurriendo en ese momento, ¿no? Entonces esto nos permite hacer que se desplacen las personas a través de rutas que sean seguras y a un lugar, lógicamente, que sea seguro para poder hacer que no haya ningún tipo de situación o de afectación que nosotros encontramos. Entonces, estas evacuaciones se deben hacer también en los simulacros, debemos tener muy en cuenta establecer los puntos donde vamos a tener que utilizar y donde las personas pueden eh, dirigirse, ¿no? O posicionarse para poder minimizar justamente este tipo de situación de riesgo. Ahora, también tenemos que tener muy en cuenta, lo que estoy hablando en este momento son los conceptos que son básicos, ¿no? Fundamentales cuando nosotros hacemos un plan de emergencia. Tenemos que conocer qué es el fuego, ya lo había explicado cuando habíamos hablado de trabajo en caliente un poco, pero volvemos a hacer memoria acerca de esto. Entonces, el fuego es una reacción química entre un combustible y un comburente, ¿no? Con desprendimiento de energía en forma de luz y calor. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de este tema, decíamos, pues, que era el calor, el oxígeno, la reacción del combustible, ¿no? El calor, el oxígeno y el combustible hacían de que haya una reacción, por lo tanto, el fuego se origina a través de ello. Entonces también tenemos que conocer, tenemos que saber, tenemos que estar al tanto de este concepto que es, ¿no? Que es bastante interesante para poder nosotros desarrollar un plan. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro plan deben estar consignados estos conceptos. Para preparar un plan, yo tengo que tener en cuenta los conceptos y tengo que saber determinar cada uno de ellos para luego hacer la estructura justamente del plan. ¿No? Que es el fuego, entonces, una reacción química entre combustible y un comburente, ¿no? El comburente hemos dicho que puede ser
cualquier elemento que se pueda prender, ¿no? ¿Sabe? Un plástico, etcétera, con desprendimiento de energía en forma de luz y calor, que es una carga en la cantidad de agente de extinción en kilogramos o litros que contiene un extintor. Entonces, nosotros tenemos el extintor, la carga es cuánto tiene, qué cantidad de agente de extinción tiene ese cargador. También tenemos que tomar en cuenta por qué, porque en nuestro plan de emergencia tenemos que mencionar los extintores, tener los tipos de extintores, saber de cuánto va a ser la carga para este tipo de incendios, o depende del, del entorno donde estemos, del lugar donde nosotros estemos también va a depender, ¿no? ¿Qué es un agente de extinción? Son los compuestos químicos ignífugos que forman la carga extintora y cuya permite la extinción del fuego. Y no, entonces hemos visto, hemos analizado bien los tipos de fuego que existen, ¿no? El A, B, C, ¿se acuerdan? Un poco para hacer memoria. Y también saber, como parte elemental, qué es un extintor, ¿no? Un extintor es un aparato destinado a ¿qué? A apagar incendios de tamaño limitado por medio de un agente de extinción contenido en el mismo. ¿Mm? Significa yo que si tengo un incendio grande, pues no voy a utilizar un extintor. Tendré que tener otro mecanismo para poder minimizar justamente el incendio o apagar el incendio. Pero si estoy en un lugar, en una cocina, no voy a utilizar pues, un extintor tipo C, ¿no? Tendré que utilizar, o tipo A, perdón. Voy a utilizar un tipo K, por decir. Entonces, ahí también hay que tener muy en cuenta cuáles son las características de estos extintores, cuál es el tipo de fuego que causa, etcétera, etcétera. Yo trabajo en un restaurante y se enciende en mi cocina, yo no voy pues, con extintor de CO2, no tengo que ir con extintor tipo K para apagar fuego por grasa. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y eso debe estar consignado, como le digo, dentro de nuestro plan. Ahora, también tenemos que tener un concepto básico. El día de hoy yo lo voy a acompañar con el curso, con los cursos de primeros auxilios y RCP. eh, Cuando trabajamos mucho en el sector, trabajamos en el sector de hidrocarburos, minería, construcción, hablábamos de estos puntos interesantes, ¿no? He sido parte de la brigada, he sido jefe de la brigada de, en varias unidades mineras y tenía la responsabilidad de poder formar, de poder hacer la capacitación a las personas dentro de lo que era pues el aspecto propio de cómo elaborar un proceso, un procedimiento y un sistema para poder minimizar riesgos en base a lo que son las emergencias que podían ocurrir. Y es ahí donde nosotros notábamos de que los conceptos que nosotros damos son súper necesarios para poder gestionar apropiadamente esta actividad. No solamente es tener plan de emergencia, sino tienes que hacer la capacitación, comunicar a tu personal y darle los lineamientos base para que ellos puedan cumplir con las acciones, las actividades y los requerimientos que tú tienes consignados en tu plan. Entonces, estos conceptos que yo te estoy otorgando, que son básicos, que son fundamentales, tienen que estar consignados en el mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los primeros auxilios, que ya lo vamos a ver con más detalle posteriormente, ¿no? Vamos a ver que un primer auxilio es un tratamiento, como su nombre dice, o auxilio, que se da en forma inmediata y profesional a la persona que es víctima de una enfermedad repentina o de un accidente repentino y que se va a tratar en el mismo lugar donde ocurre el acontecimiento, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Salvar la vida de la persona en forma inmediata. ¿Para qué? Para que pueda impedirse de que se agraven esas lesiones hasta que pueda recibir pues, el tratamiento definitivo por los especialistas médicos, los cuales van a tener que acudir al lugar para poder ya aplicar los conocimientos mucho más avanzados, ya que lo que nosotros hacemos simplemente es detener en ese momento una situación que pueda emerger en una situación también grave como como una enfermedad que ya más, o sea, más precisa, ¿no? Tras un corte, de repente una fractura, qué es lo que tenemos que hacer, cómo actuar en forma inmediata, esos son los primeros auxilios. Nosotros no podemos hacer más hasta esperar que venga el especialista, el médico o la emergencia. Esto lo vamos a ver más adelante, pero una brigada de emergencia debe conocer de primeros auxilios,
debe conocer sobre aspectos también que tengan que ver sobre lucha contra incendios, debe saber sobre evacuación y debe saber sobre otros puntos que vamos a ir tratando. Me gustaría hacer todo el curso, o sea, darle todo, todos los ejemplos, pero hoy día vamos a basarnos especialmente en un ejemplo que tiene que ver, como vamos a trabajar con primeros auxilios más adelante, como se habla, también van a haber manejo de residuos químicos, me parece, con el ingeniero Remigio. Ya no vamos a hablar acerca de ese tema, sino vamos a tomar como ejemplo un en planes de emergencia en caso de sismo. Hoy día vamos a tocar un poquito este tema como parte del ejemplo y más o menos cómo se estructura y cómo se debe de hacer para poder desarrollar un plan de emergencia asociado a una situación de riesgo crítico que podría ocurrir eh, por un fenómeno del ambiente, ¿no? Bien. Otro elemento fundamental que tenemos que tener como concepto, hablamos de las quemaduras, también vamos a tratar el día de hoy ese tema sobre las quemaduras, primer, segundo, tercer grado, muy interesante por cierto, ya que nosotros estamos expuestos, hemos hablado de trabajos en caliente, entonces también estamos expuestos a eventos donde podrían suceder pues este tipo de actividad, ¿no? O de repente estamos trabajando eh, a la intemperie, ¿no? O sea, fuera, y por ahí podemos tener quemaduras de primer grado, etcétera. Entonces, pero siempre es necesario saber, y lo que yo siempre recomiendo cuando hacemos este tipo de actividades es que nosotros podemos representar en nuestro plan de emergencia siempre unir las actividades que tenemos con las situaciones de riesgo que se dan, ¿no? Es lógico que nosotros estamos pues teniendo la oportunidad de poder gestionar este tipo de actividades, sí, pero imagínense, nosotros tenemos aquí en Lima, no tenemos eh, tormentas, ¿no? Entonces sería ilógico tener pues un grupo, ¿no? de personas que vean estas situaciones. Una brigada ante para tormentas y condiciones climáticas, creo que o sea, no es necesario, ¿no? Acá. Eso se tiene que determinar en función al tipo de tarea, al tipo de organización y dónde tú estés. Eso lo vamos a ir analizando de forma paulatina a medida que vayamos avanzando con el tema, ¿no? Entonces, ¿qué son las quemaduras? Daños producidos en el tejido de la piel que pueden ser causados por distintos agentes de calor, ¿no? Llámese, si trabajamos con electricidad, trabajamos con productos químicos o por radiación, también. Entonces esas quemaduras pueden darse. ¿Es necesario colocar? Sí. Las quemaduras son básicos o son básicos como concepto dentro de nuestro plan de emergencia porque son situaciones que pueden ocurrir ya que estamos trabajando directamente con agentes que son de origen caliente y que podrían desencadenar en esto, ¿no? Entonces, ya a más detalle lo vamos a ver en primeros auxilios, pero para darles un soporte, la quemadura de primer grado, esas son las superficiales, las que se inflaman simplemente en la piel, es un poco dolorosa y se enrojece, ¿no? Y a la segundo grado estamos hablando de inflamación y la formación de ampollas y la de tercer grado, pues ya destruyen los nervios, los tejidos, ¿no? Ya vamos a ver de la dermis, de la epidermis. Muy bien. Brigada de Emergencia 2025. Vamos a ver de que nosotros tenemos que tener una estructura, un organigrama, donde tenemos que mencionar a nuestro jefe de brigada, poniendo un ejemplo, ¿no? Y este jefe de brigada va a ser elegido, ¿no? Va a ser elegido por los trabajadores o por las personas dentro de la empresa. Y vamos a ver, ¿no? Tendrá que ir, esto tendrá que ir, pues, en un periódico mural, donde esté determinado justamente quiénes son los responsables. La Brigada de Emergencia 2025 de la empresa XXX, entonces, en el nombre de la persona, que es el jefe de brigada, con su teléfono, el jefe de brigada de lucha contra incendios, quien también tenemos que ver, quién es la persona encargada, igual un jefe de brigada de primeros auxilios y un jefe de brigada de evacuación y rescate, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos un responsable y tenemos, pues,
3 personas acá, pueden ser 4, dependiendo del tipo de situación o el tipo de actividad que se realice o de peligro que podría existir dentro de la organización, ¿no? En mina generalmente tenemos pues un jefe de brigada de lo que es situaciones climáticas o lo que son, pues, por ejemplo, tormentas eléctricas, ¿no? Acá no lo hemos considerado, estamos trabajando en Lima, entonces esto es básico, es fundamental que nosotros lo tengamos en nuestra brigada de emergencias. Es necesario colocar y saber quiénes son las personas responsables frente a una situación o un hecho, con quién contar. El jefe de brigada justamente es el que tiene la responsabilidad. Y aquí es donde nosotros comenzamos con nuestra planificación. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Hay que colocar las actividades, hay que colocar las responsabilidades de cada persona que tiene pues cierto tipo de características. Entonces, las responsabilidades de este jefe de brigada se encarga de qué? De planificar la organización de las brigadas. Es el que va a tener que hacer toda la planificación, ¿no? ¿Qué más hace? Supervisa el desarrollo, la implementación, la comunicación y el mantenimiento del plan de contingencias. Porque nosotros lo que él tendrá que hacer es analizar cómo se va a hacer, cómo se va a actuar conjuntamente con los jefes de las brigadas frente a situaciones que podrían ocurrir, como le decía, ¿no? Revisar y actualizar en forma anual el plan de emergencia cuando cambie la infraestructura de las instalaciones o ocurran otros cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si voy a abrir un área específica o voy a abrir pues un local, pongamos, o voy a abrir un área para colocar una oficina, el señor tendrá que, con todas las áreas, tendrá que tomar las prevenciones del caso y poder establecer y poder actualizar este plan, la finalidad de poder dar servicio y poder dar pues un soporte a cada uno de los estamentos que puedan presentarse, ¿no? Entonces, esta actividad que hace el jefe de brigada conjuntamente con su equipo es la que tiene que estar responsable de comunicar, como ser responsable de dar la información, sí. Entonces, para eso utilizamos los medios electrónicos o de repente algunos afiches, etcétera, ¿no? ¿Y por qué, Rafael? Porque nosotros, cuando estamos frente a una situación, no tenemos que responder, sino que primero tenemos que prever, ¿no? O sea, no tenemos que, como le dije en un comienzo, ser reactivos, sino ser lo que se denomina la prevención. ¿Qué más hace responsable? Asegurar que el entrenamiento del personal en coordinación con responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo y notificar pues, a los trabajadores acerca de los cambios del plan y del plan, ¿no? Establecer los puntos de concentración de los evacuados, y que todos estén en lugares pues, específicos para poder protegerse. Debe garantizar la disponibilidad del buen estado de los equipos a las brigadas, así ser responsable de que los equipos de las brigadas estén en perfectas condiciones, colocar en lugares visibles planos del área, sus rutas de evacuación, es el que coordina los simulacros de evacuación y evalúa el desempeño de las personas dentro del entorno, ¿no? Entonces, este responsable de la brigada tiene, pues, y es necesario que lo coloquemos dentro de nuestro plan porque debe estar establecidas las actividades que tiene, ¿no? El incendio, que es lo que debe hacer el responsable de incendio, el señor, el responsable del incendio, debe participar en las capacitaciones programadas sobre prevención de incendios, también va a definir qué equipos utilizar, conocer los extintores, conocer los tipos de fuego, etcétera, ¿no? Conocer la ubicación, sobre todo, dónde están los equipos, los extintores, en, y analizar el entorno para ver si se encuentran adecuados estos equipos, verificar estos equipos, estos extintores, al menos una vez al mes, observar sobre situaciones o actos inseguros o condiciones inseguras que se puedan presentar, mantener pues justamente eh, los extintores de una manera de que no haya elementos que puedan perjudicar o que puedan estar pues ahí que tenga un obstáculo en su manipulación de haber una situación
Verificar la operatividad de los detectores de humo, que se han visto detectores de humo, sí, siempre hay que estar, nosotros acá está bien, detectores de humo. Solicitar los recursos necesarios para atención a la emergencia, de darse el caso. Atender el incendio para su extinción o contención, porque tiene pues todo el expertise para hacerlo, retirar a las personas que se encuentran cerca de la influencia del foco de incendio. Este es el responsable de la brigada contra incendios. Si ustedes han visto, el responsable de todas las brigadas, o sea, el jefe de las brigadas es el que coordina, pero cada persona en su brigada tiene una responsabilidad y esta es la relación. Ahora tenemos el responsable de la brigada de evacuación, participa igual de las capacitaciones sobre evacuación y rescate, igual, de la misma manera, define sus equipos necesarios para la labor que tiene que utilizar, verifica las señales de evacuación si están en buen estado, han visto esas luces de emergencia, también él las tiene que analizar, ver los pulsadores de emergencia que están dentro de mantener libres los obstáculos de rutas de evacuación. Eso es necesario, ¿no? Entonces, esta persona tendrá que ver cómo es que están diseñadas las rutas dentro de su organización. Y a veces ponen cajas, ponen elementos que pueden pues, tener un obstáculo, tener las puertas de emergencias activas, tener un plan de evacuación dentro de lo que es el perímetro o el entorno y que debe estar visible, retirar a las personas que se encuentran en las instalaciones y asegurar de que nadie ingrese pues, o que nadie retorne pues, a la oficina o la edificación donde se encuentra o donde puede pasar el hecho, ¿no? Otro responsable es los responsables de la Brigada de Primeros Auxilios. Aquí es bastante interesante el trabajo que tienen porque deberán contar pues, con los equipos para su labor, los mínimos, un botiquín en este caso, y debe informar oportunamente la condición o inseguro que observen las instalaciones y que pueden causar algún tipo de lesión a las personas, ¿no? Verificar, como le digo, su botiquín, elementos vigentes, y tendrá que ser el partícipe de poder estar observando y viendo qué es lo que le falta a ese botiquín. Pero para ello, acá voy a hacer un paréntesis y les digo, para poder nosotros tener justamente el éxito en esta brigada, lo que tenemos que hacer es desarrollar un diagnóstico, analizar los puestos de trabajo y ver qué tipo de situaciones o qué tipo de accidentes podrían ocurrir en base a la tarea que se desarrolle. Entonces, aquí nosotros vamos a tener la posibilidad de observar el tipo de tarea y ahí en adelante proponer una estructura, o sea, vamos a hacer un planeamiento específico de el accidente que podría tener ocurrencia en base al tipo de función que se hace, ¿no? Nosotros en la empresa donde yo trabajaba, se hacía todo ello, cada área, imagínense, había lógicamente un jefe de brigada de primeros auxilios, pero también teníamos nuestra locación de servicios de primeros auxilios, ¿no? Locación me refiero a que estaban localizados los trabajadores y estaban ahí, no tiene nada que ver con recibo por honorario, o sea, entonces la locación de los servicios, primeros auxilios con personas, eran dos o tres que estaban preparadas para poder acceder a cualquier tipo de situación que podrían darse dentro de, o sea, son las personas, acá estaba el jefe, acá estaban las personas, como eran los coordinadores más o menos, entonces, pero eso no quitaba de que todas las personas, de todos los trabajadores, debían tener un conocimiento, pero quienes coordinaban eran estos tres coordinadores que estaban, pues puede cada uno en su empresa, dependiendo del tamaño, puede conocer y saber, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros que trabajamos en mina, veíamos al jefe de la brigada de primeros auxilios y teníamos por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, para el sector uno teníamos un responsable, para el sector 2 un coordinador 3 y así. Entonces, estas cosas, o para mantener el área de mantenimiento, planta, el área tal, geología, teníamos cada uno una persona encargada. Entonces, esto ya depende de cómo tú lo vas a planificar y cuáles son las condiciones en las cuales está tu empresa, pues, ¿no? También tenemos a los trabajadores que son responsables, no crean que solamente los responsables son los, los jefes de las brigadas, no.
los responsables también son los trabajadores. Entonces, los trabajadores tienen la responsabilidad de revisar y comprender qué cosa, la información contenida en el plan, ¿no? Y también de revisar cuáles son los procedimientos de emergencia con los que debe contar. Porque no es solamente que el trabajador vaya a trabajar, sino también debe conocer este plan de emergencia, cómo actuar y cómo reaccionar frente a una situación o un hecho fortuito que podría darse, porque un accidente, una situación de riesgo o cualquier situación es fortuita. Yo no estoy pensando ahorita que un accidental o que va a haber un terremoto, etcétera, ¿no? Familiarizarse con los planos del área, recorriendo las rutas de escape designadas. Sí, el trabajador debe tener esa capacidad de poder participar en los simulacros de evacuación y capacitaciones programadas por obligatoriedad, o sea, tiene que ser obligatorio. Debe ser obligatorio. No, que no tengo tiempo, estoy en mi oficina, hoy estoy trabajando. Por favor, dejemos de esa mentalidad, porque si les cuento yo sobre accidentes, hemos tenido muchos accidentes en la empresa por situaciones que han pasado, ¿no? Para poder darles un ejemplo, ¿no? Nosotros en Mina tenemos el disparo. Entonces, la gente debe saber, ¿no?, cómo actuar frente a una situación. Cuando hay un disparo, deben conocer de qué manera actuar. Imagínate que ven una persona que nunca ha participado en un simulacro y entra y no sabe identificar, entonces, y se perdió adentro. Entonces no va a saber dónde ir, qué hacer, y podría ser fatal para esa persona, ¿no? Entonces hay que participar siempre en los simulacros. Nosotros nunca hemos participado en un simulacro de sismo, porque no nos interesa. Entonces, cuando en la hora de la hora, cuando hay sismo, esta persona no va a saber ni dónde correr, ni dónde va a ir. No, correr no, pero dónde correr. Cómo actuar frente a esa situación de riesgo. Entonces, ahí viene. El de seguridad también tiene responsabilidad, la HSQ, ¿no? ¿Qué es lo que hace el responsable de seguridad y salud en el trabajo? Monitorea la capacitación del personal encargado de este plan de emergencia y del equipo de rescate. Ese que monitorea, ¿no? Coordina con quién, con el líder de la brigada y con el equipo de trabajo las acciones que se deben realizar. Entonces, pero no solamente está ahí, sino que tiene que evaluar cuáles, qué tan efectivas son las acciones de respuesta en la emergencia con las que está desarrollando cada uno de las personas encargadas de las diferentes brigadas, ¿no? Entonces, este señor también realiza el informe a la gerencia sobre la situación de la emergencia, capacita a las personas, o sea, él de repente directamente no, pero puede capacitar a través de terceros a, este, a a los trabajadores en lo que son respuesta a emergencias. También ve el desarrollo de las actividades y las acciones, coordina que se coloquen los dispositivos apropiadamente y que se den justamente Todo esta... esto, todo esto. A ver, Toma, señor, sí, estoy apagamos, haciendo de dos. favor, por favor, y que estén, pues, justamente los dispositivos estén correctamente orientados, destinados a que puedan cumplir con su función. Y bueno, protege al trabajador o brinda medidas para la protección del trabajador para que justamente no pueda ser afectado, ¿no? Entonces el coordinador es el que, justamente su nombre lo indica, es el que coordina, el que establece cuáles son los lineamientos propios para poder ejecutar las tareas o los planes en base a lo que está establecido en la norma, ¿no? Ahora, hay responsabilidad del coordinador de proyectos también, project manager, si así lo hubiera, dentro de la organización, se recomienda, al menos yo lo que digo, debe haber un project manager dentro de la empresa, ¿no? Un responsable del coordinador de proyectos, porque es el que va a asegurar que que las personas estén, pues, capacitadas en los planes de emergencia. Esto es necesario, las personas deben capacitarse en su plan de emergencia, ¿no? Es una persona, va a planificar de que estos recursos también lleguen a desarrollarse en forma efectiva para que podamos tener, pues, justamente la posibilidad de, frente a un hecho fortuito, enfrentarnos de una manera adecuada, ¿no? Como se comunica constantemente con el coordinador de seguridad y salud en el trabajo, va a designar quiénes son las personas que van a dar la respuesta a la emergencia y qué recursos van a utilizar,
mantiene informada a las brigadas de emergencia y participa en la investigación del accidente y seguimiento de las acciones correctivas y preventivas que podrían darse, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los responsables en este caso son aquellos que van a pues, tomar la determinación apropiada para poder ejecutar este plan y que debe estar muy bien pues, direccionado para hacer que se cumpla de una manera eficiente y no tener pues, sorpresas a posterior. Ahora, si queremos hablar desde el punto de vista legal, Sunafil está siendo bastante insidioso en el tema de ver los planes de emergencia en las organizaciones. Y cuando digo insidioso, es que ya está tomándose pues, acciones en las cuales de repente está por ahí, puedes tener una sanción si no tienes tu plan de emergencia y tu plan de contingencia para minimizar riesgos de carácter, no solamente originados por el hombre, sino también por algunas situaciones del medio ambiente que podrían ocurrir, ¿no? Bien, vamos a ver, eso le decía, ¿no? Los niveles de emergencia. Tenemos que identificar estos niveles de emergencia en base a las características de nuestra organización. Hay niveles antrópicos, que son, por ejemplo, los incendios, los accidentes, son los originados por las personas, ¿no? O sea, los que están originados por las personas. Los incendios, los accidentes con lesiones, las enfermedades, la convulsión social, las protestas, ¿no? Que no son pacíficas, eso son emergencias antrópicas. ¿Cómo desarrollamos? Tenemos que tener un plan de contingencia. Y las naturales, que son pues, los terremotos, las tormentas eléctricas, las inundaciones, los derrumbes, entre los más importantes. Si ustedes se ponen a analizar, se ponen a pensar, esta parte, la antrópica viene de ser humano, de persona, entonces nosotros vamos a encontrar pues de que estas son parte de una situación que no es que sea originada, sino que está directamente relacionada con el ser humano, ¿no? Un incendio, un incendio pues antrópico porque al haber pues una mala manipulación podría ocurrir un incendio, o sea, es originada por la persona. Terremoto natural, ¿no? El hombre no lo origina. Una tormenta eléctrica también, ¿no? Que puede ocurrir en el ambiente. Una inundación de rompe, ¿no? Bueno, los veo muy callados, los veo muy callados. Entonces, no sé, dígame por el chat si se está comprendiendo bien lo que estamos avanzando. Estoy tratando de hacerlo de una manera dinámica para que podamos comprender y poder entender de qué manera podemos ejecutar nuestro plan de emergencia. ¿Sí? A ver, coméntenme por el chat, díganme, ¿está bien, está mal, no me gusta? Muy bien. Perfecto, Johan, buenas tardes, buenos días, ¿no? Feliz año para todos. Bien, vamos a ver entonces hasta aquí un poco la parte de cómo es que se desarrolla pues, este proceso, ¿no? A ver, niveles de emergencia. Vamos a analizar los niveles de emergencia. Nosotros tenemos tres niveles de emergencia y eso debe estar consignado en tu plan, ¿ya? Un nivel menor, un nivel medio y un nivel grave. Cuando hablamos del nivel menor, es como su nombre indica, son eventos que no tienen mayor potencial de daño y no requiere personal tan especializado y puede ser controlado, ¿no? Con los recursos propios que tenemos, ¿no? Sin necesidad de un apoyo externo. Por ejemplo, ¿no? Accidente que no requiere de atención médica local o casos médicos que pueden tratarse de manera ambulatoria. Un corte, digamos, ambulatoriamente, ¿no? Accidente vehicular sin lesiones personales y que sea controlable, y sismo de baja intensidad, amago de incendio ilimitado de un área que no produce daño ni paralización de operaciones. Eso, una emergencia menor, pero no deja de ser una emergencia. Ojo, que tenemos que consignarla, sí tenemos que consignarla y tenemos que saber de qué manera actuar. Una emergencia de nivel medio, estamos hablando de eventos de medio potencial de daño y estamos hablando pues de que los brigadistas intervienen y tienen pues que controlarlo a ellos, ¿no? Puede ser de que exista una evacuación parcial. Entonces, ¿para qué? Para justamente prevenir de que pueda ocurrir una situación que podría afectar más allá, ¿no? Entonces, accidentes que requieren atención médica local y que necesiten tratamiento médico, ¿no? Y que los primeros auxilios que tú le puedes dar, pero tienes que trasladar, ¿no? Muy bien. Accidentes vehiculares con lesiones personales, materiales y ambientales que puedan ser controlables por el equipo de respuesta de emergencia. Entonces, es necesario también saber.
Sismo moderado o terremoto que causa daños estructurales, pero no heridos. No se cayó pues, una viga, pero no dañó o no lesionó a las personas. Incendio leve o moderado que produce un mínimo de daños y alteración de las operaciones provoca lesiones menores del medio. Sin embargo, también tenemos pues el nivel grave de emergencia, ¿no? Ya esto ocasionan daño por una magnitud que puede ser catastrófica, ya pone en peligro la vida y la salud humana. Entonces ya nosotros encontramos de que existen personas heridas o fallecidos, ya requiere pues la participación de la organización y de entidades externas de apoyo, ¿no? Los bomberos, la policía, etcétera, ¿no? Generalmente requiere de la evacuación total, ¿no? Entonces, aquí ya accidente, por ejemplo, que requiera de una atención médica local, ya puede ser una persona que se cayó de altura y se rompió la cabeza o se fracturó, ya requiere, es un accidente grave, ¿no? Accidente vehicular que requiere la intervención de otros organismos de activación, por ejemplo, un carro que ha tenido pues, un choque y la persona queda atrapada adentro, entonces también ese es un accidente grave, ¿no? Incendio grave que causa pérdidas materiales, heridos graves, la paralización de un sismo moderado o alto que causa heridos, fatalidades, incendio de alto potencial, etcétera. Eso ya viene a ser un nivel de emergencia grave. Por eso en tu plan de emergencia debe estar consignado los tres tipos de niveles y cómo actuar frente a ellos en situaciones diversas, de acuerdo a la naturaleza de aquella situación de riesgo y tomando en consideración cada brigada, ¿no? En primeros auxilios, cuál vendría a ser el nivel de emergencia menor, medio grave, en lo que es la brigada de evacuación, de la misma manera, frente a una situación grave, cómo actuar. Bien. En el siguiente recuadro se muestran los colores relacionados con la seguridad y su significado. Tenemos los colores de señales de seguridad, ustedes lo conocen mejor que yo. El rojo, que viene a ser la prohibición, material de prevención y lucha contra incendios. El azul, que es de obligatoriedad, obligatorio. El amarillo, de riesgo, de peligro, de advertencia. Y el verde es la información de emergencia, ¿no? Que nosotros encontramos, es universal, lo conocemos, la fuente es la NTP 399010 de 2004. Colores de señales de seguridad lo conocemos todos, estamos muy identificados con ellos, ¿no? Entonces, con equipos contra incendios, extintor, extintor rodante, alarma contra incendios, el avisador sonoro en caso de incendio, el teléfono de emergencia. Vemos acá, entonces son los señales de seguridad. De prohibición, prohibido tirar del cable, prohibición reparar sin autorización, prohibido conectar sin autorización, prohibido el paso de peatones, no utilizar como recipientes y no usar las rutas de acceso de evacuación. ¿Sí? Vemos acá, estas son señales de prohibición, las rojas. Acuérdense, ¿no? Acuérdense. Las de azul, las señales de obligación, uso obligatorio de casco de seguridad, uso obligatorio de protección auditiva, uso obligatorio de botas, de arnés, de traje de seguridad y de protección auditiva y máscara de gas, en caso de que pueda tener. Color de señales de seguridad, ojo, lo que estoy hablando, eso debe estar consignado en su plan, todo esto es lo que tienen que colocarlo en su plan. Señales de advertencia, amarillo, atención de riesgo eléctrico, peligro de muerte o alto voltaje, riesgo de descarga eléctrica, sustancias monetarias tóxicas o peligro de muerte, cuidado de tránsito de cargas, de montacargas, perdón, cuidado de balones de gas, cuidado de riesgo de ser aplastado. Bien, entonces son señales, esa es una de las tantas, estamos poniendo un ejemplo. Y las señales de seguridad, ¿no? De lo que son señales de evacuación y emergencia. Zona segura en caso de sismo, deben conocerla. Salida de emergencia, salida de socorro, deslizar a la derecha para abrir, salida de socorro, deslizar a la izquierda para abrir, salida de emergencia, ¿no? Salida del recinto. Entonces, todas estas señales debemos nosotros conocer, con la finalidad de poder tomar determinación adecuada cuando nos encontramos frente a cualquier contingencia. Pero no solamente contingencia, por ejemplo, yo voy a entrar a un lugar donde tengo peligro de poder, pues, no sé, donde haya organismos que pueden ser pues, nocivos para mi salud. Lo que voy a utilizar es mi respirador o mi respirador con filtros de gas, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ¿cuál es el filtro o el flujo de comunicación ante una emergencia? El testigo o víctima de la emergencia. Acá está. Entonces,
este señor tendrá que llamar, ¿no? Entonces, tendrá que llamar a quienes son las personas competentes, el coordinador de proyectos, el coordinador de TH, el coordinador operativo, el coordinador de proyectos, va a depender. Entonces, acá tenemos que tener este flujo. ¿Quiénes son las personas encargadas en cada una de las áreas? Estamos hablando de las áreas, ¿no? De las áreas, ¿sí? En un área correspondiente, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ojo, acá puede ser el área uno, 2, 3, depende. Entonces, estos señores tendrán que comunicarse con quién, con el encargado de seguridad, con seguridad, y este a su vez tendrá que comunicar pues a la gerencia, al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a las jefaturas involucradas, a recursos humanos y si fuera el caso a los familiares, ¿no? Y este tendrá pues que también el encargado de seguridad tendrá que comunicar pues a la autoridad del gobierno siempre y cuando ocurra una situación grave. Entonces todo es un procedimiento, un proceso. La víctima no va a llamar pues de frente a la policía o los bomberos. Tiene que hacer la comunicación respectiva para poder comunicar y siguiendo un protocolo. Ese es el flujo de comunicación ante una emergencia, ante una situación que pueda ocurrir. Entonces, bajo este parámetro, nosotros tenemos que estructurar un flujo de comunicación en la empresa tomando como base, no estoy diciendo que este sea el correcto, sino que este es de una empresa X, sino que nosotros tenemos que tomar en consideración, más o menos, un ejemplo parecido para poder hacer nuestro flujo ante una emergencia, ¿no? Entonces, el flujo de comunicación ante una emergencia, teléfono de emergencia, hay que tener estos números en el celular, ¿no? En caso de emergencia. 105, que es la central de emergencia de la Policía Nacional, y el 116, que es la central de emergencia de los bomberos. Muy bien. Ejemplo de un plan de emergencia de sismo. Señales, tono seguro en caso de sismos, salida, no corra, vaya despacio, punto de encuentro. Entonces, estas son las señales más o menos que tenemos que tener. Estamos hablando de un ejemplo, ¿no? Plan de emergencia en caso de sismo. Plan de emergencia que decimos antes, identificar la ruta de evacuación, organizamos el puesto de trabajo, identificar las áreas seguras, no hay que tener obstaculización de las rutas de evacuación, llevar siempre consigo algún documento que permita identificarlos con facilidad, conocer y tener los teléfonos de contacto de los integrantes de la brigada de emergencia y participar en simulacros y capacitaciones, ¿no? Entonces, ese es el antes de que ocurra, o sea, el hecho, ¿ya? Entonces tenemos que tener muy en cuenta. Oficina administrativa, plan de emergencia. Inicio de alarma de sismo. La alarma del edificio se activará en caso de sismo o terremoto. O sea, estamos hablando de la empresa. Supongamos que nosotros trabajamos en un edificio, en una empresa. Entonces, ¿quién debe tener? La oficina administrativa, la persona encargada, debe tener una alarma que permita activar justamente eso. Se emite un sonido continuo intermitente que nos indica que debemos iniciar el proceso de evacuación. O sea, debe haber una persona que administre justamente esta actividad, ¿no? Una vez se ordena la evacuación, todo el personal debe obedecer a la brigada de evacuación. No sé si está claro, porque es fundamental. En la oficina administrativa hay alguien que es responsable de activar justamente esa alarma de sismo, que va a hacer de que posteriormente la gente, una vez que escuche esta alarma, salga y pueda ponerse a buen recaudo. Durante el sismo tenemos que evacuar. La brigada de evacuación se activará y usará los silbatos para dirigir al grupo. Es necesario que la brigada tenga sus silbatos para que pueda estar constantemente direccionando. Evitar el pánico y conservar la calma, y hay que caminar, ¿no? Suspende inmediatamente lo que está haciendo. Si le es posible, apaga el computador y equipos eléctricos. Yo sé que suena un poco calado de los pelos, pero siempre es necesario porque puede tener consecuencias de incendio, ¿ya? Absténgase de buscar objetos, proceda a la evacuación. Así que hay que dejamos todo y no estamos revisando, ahí salimos. Buscar la salida, seguir las flechas y instrucciones de la brigada, salga calmado y asegúrese de que todas las personas que lo acompañaban en la actividad también se retiren. O sea, tienes que tú estar pendiente de que las personas también vayan contigo. Si tiene algún visitante, hay que llevarlo. Se debe dar prioridad a personas vulnerables, circular en fila india, pegado a la pared sin correr y no detenerse, porque hay que permitir justamente de que las personas de emergencia o los grupos de emergencia tengan la posibilidad de poder trasladarse adecuadamente. Y al salir de las instalaciones de la oficina, hay que dirigirse a la escalera más cercana, bajar el peldaño por peldaño
y usar los pasamanos y sobre todo si tenemos ascensor, no usarlos, ¿ya? Es lo correcto. Y identifique la brigada y acompáñela durante la fase de evacuación. Si alguien no evacúa, infórmelo a la brigada de evacuación, no grite, obedezca la voz de la brigada, evitando que griten y exclamaciones que conduzcan al pánico. Siga la brigada hacia el punto de encuentro. Durante el sismo, en la calle, alejarse rápidamente de los edificios y muros, postes, cables, avisos luminosos u otros objetos que puedan caer. Si localiza un área abierta, lejos de peligros, váyase de ahí y oriente a otras personas a seguirle en forma calmada, ¿no? Entonces, este es más o menos también lo que tenemos que tener, crear conciencia en las personas. Y en un vehículo hay que detenerse en un lugar seguro, porque de repente tenemos una empresa en la cual lo utilizamos pues, para el traslado de vehículos. Entonces hay que detenerse en un lugar seguro, encienda las luces de emergencia y permanezca dentro del vehículo. No se estacione cerca a postes o edificios, ya que pueden caer repentinamente, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, para nuestros conductores hay que decirles lo que tienen que, o cómo deben actuar, o las personas, por ejemplo, que trabajan en la calle y son las que está trabajando en ese momento y está pues en ruta, también decirles esto, ¿no? En un SID almacén. Trate de posicionarse en zonas seguras, localice alguna esquina, columna o viga y ubíquese al lado de estos elementos. Conserve la calma, trate de concentrar, de calmarse, aléjese de ventanas, objetos. Si se encuentra realizando trabajo de altura, mantenerse anclado a la torre, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también esto, ¿no? Esto es parte fundamental. Entonces, estamos trabajando, estamos en un lugar, hay que mantener justamente la calma, no hay que salir corriendo, ni por decir. Entonces, lo que estamos haciendo es darle no alternativas, sino darle el soporte a cada área. Por eso le decía que es necesario saber las funciones, si se encuentra en la calle, si se encuentra manejando un vehículo, si se encuentra en un almacén, en un lugar donde no te permite pues, salir, o te encuentras trabajando en altura, etcétera. Esto tendría que estar destinado y tiene que estar registrado específicamente en tu plan, ¿no? Después, en el punto de encuentro, ya acabó el sismo, una vez que se acabó, informar a la brigada si falta alguien o si se presenta alguna eventualidad, permanecer en el punto de encuentro y recibir las instrucciones de la brigada, estar alerta ante las posibles réplicas que puedan ocurrir y no hay que dispersarse, ¿no? Hay que regresar al área evacuada y hay que permanecer en la zona de evacuación hasta nueva orden, que es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración. Bien, he tratado de ser explícito en este tema, de verdad que es un tema muy interesante y sobre todo que tiene que ver cómo es que nosotros aplicamos nuestro comportamiento frente a una situación de riesgo, frente a una situación que puede incluso afectar la vida y la salud de las personas en las organizaciones. Ustedes se han dado cuenta de que, en definitiva, cuando estamos abocados a desarrollar un trabajo, siempre estamos pensando en la producción, pero no estamos pensando en minimizar las situaciones de riesgo que pueden ocurrir. Un plan de emergencia me va a permitir a mí conocer la estructura de qué es lo que debo tener en consideración para poder minimizar situaciones de riesgo que pueden presentarse, como les dije, originadas por el hombre o originadas por una situación del medio, del entorno, o sea, de ya la parte física, pues, organizacional.